En este video les voy a mostrar las funciones exponencial y logarítmica que les va a permitir realizar la actividad 9 de la unidad 2. A nosotros posiblemente nos den una función que tenemos que identificar qué tipo de función es y graficarla. Por ejemplo, nos pueden dar esta función donde la x está representada por un exponente, y ya con esa información podemos establecer que es una función exponencial de la forma y igual a la x. A en este caso es 3,7. Como a es mayor a 1, sabemos que es una función exponencial que va a ser creciente. O sea, a medida que aumenten los valores de x, también van a aumentar los valores de y. Entonces, nos pueden pedir que la grafiquemos. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo, o sea, le damos valores a x, armamos una tablita donde damos distintos valores a x, reemplazamos en la función el valor que le estamos dando a x y obtenemos un resultado que va a ser el valor de y. Podemos probar distintos valores. Generalmente deberíamos probar al menos 4 o 5 valores, a diferencia de una recta donde con 2 puntos ya podemos trazar la gráfica. En el caso de las funciones exponencial y logarítmica vamos a necesitar una mayor cantidad de valores para poder graficarla más o menos bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el valor de x menos 2, reemplazo en la función y hago 3,7 elevado a la menos 2, que es igual a 0,07. ¿Cómo hago eso en la calculadora? Bueno, para hacerlo en la calculadora tenemos que usar el símbolo que tiene la forma de un sombrerito que representa el elevado a. Entonces, por ejemplo, para hacer este cálculo 3,7 elevado a la menos 2, tecleamos 3,7, el símbolo de exponencial y luego el número al cual queremos elevar, que en este caso menos 2, siempre conviene ponerlo entre paréntesis para evitar errores. Y una vez que tenemos la tabla, podemos graficar los puntos en un sistema de coordenadas cartesianas. En este caso yo grafiqué 6 puntos. Y una vez que tenemos esos 6 puntos, trazamos una curva que representa en este caso una función exponencial. Ahora, posiblemente después nos pidan determinar el dominio y la imagen. El dominio son los valores que puede tomar la variable independiente x, y la imagen son los valores que puede tomar la variable dependiente. Visualmente en la gráfica lo que hacemos para ver el dominio es, digamos, aplastar la curva sobre el eje x y vemos que los valores que puede tomar la x van desde menos infinito a más infinito, es decir, los reales. Y en el caso de la imagen aplastamos la curva sobre el eje y vemos que si hacemos eso solamente podemos obtener valores positivos, es decir, desde el 0 hasta más infinito, o dicho de otra forma, los reales positivos. La función logarítmica es la inversa del exponencial. El procedimiento es muy parecido al caso de la función exponencial. Identificamos que es una función logarítmica porque tenemos el logaritmo de nuestra variable independiente en base a, es decir, que toma esta forma, donde a en este caso es 0,5. Podemos tener logaritmo decimal, logaritmo natural, distintos tipos de logaritmos, donde va cambiando la base. Hacemos lo mismo que en el caso de la función exponencial, armamos una tabla con valores x e y, donde a x le damos distintos valores. Pueden elegir el que ustedes quieran.
siempre traten de darle una cierta cantidad de valores como para tener una gráfica que se pueda entender. Por ejemplo, si yo le doy valor x01, 0,1, lo reemplazamos en la función, o sea, el logaritmo de 0,1 en base 0,5, que nos da 3,32. Para hacerlo en la calculadora, nosotros tenemos dos teclas, una que es logaritmo en base 10 y otra que es logaritmo en base e, o logaritmo natural. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos el caso donde la base es distinta de 10 o del número e, como en este caso? Bueno, lo que hacemos es aplicar el cambio de base, que esto lo vieron en el curso de ingreso. Por ejemplo, si usamos la tecla log, que es en base 10, lo que hacemos es calcular el logaritmo en base 10 de 0,1 dividido el logaritmo en base 10 de la base, que en este caso es 0,5. Aplica exactamente igual, ya sea usen el logaritmo en base 10 o el logaritmo natural, les va a dar el mismo resultado, eso lo eligen ustedes. Y una vez que tenemos la tabla armada, graficamos los puntos y luego trazamos la curva. En este caso, como la base se encuentra entre 0 y 1, sabemos que la función es decreciente. Si fuera mayor a 1, sabemos que es creciente. Y para calcular el dominio de la imagen, hacemos lo mismo que antes. En este caso, para calcular el dominio, visualmente si proyectamos o aplastamos la curva sobre el eje X, vemos que solamente toma valores positivos, es decir, el dominio son los reales positivos. Y si la aplastamos sobre el eje Y, vemos que puede tomar cualquier valor de la recta real. Entonces la imagen son los reales. Ahora les voy a hablar sobre la aplicación de determinados problemas que tienen que ver con lo que se denominan modelos, que básicamente son esquemas simplificados de la realidad o de un fenómeno de la naturaleza y que muchas veces se pueden expresar mediante ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, Thomas Malthus fue un clérigo británico que escribió un ensayo sobre la relación entre el crecimiento de la población y la producción de alimentos. Él decía que la población iba a crecer de manera exponencial, mientras que la producción de alimentos iba a crecer de forma lineal. Entonces, al principio del crecimiento de la población iba a ser mucho menor que la producción de alimentos. Pero llegado a un punto que se denominó punto de crisis o catástrofe malthusiana, la población iba a ser superior a la producción de alimentos. Entonces eso iba a conllevar una hambruna a nivel mundial. Posteriormente se descubrió que en realidad lo que Malthus había escrito no era tan así, sino que el crecimiento de la población mundial seguía más bien otro tipo de ecuación o modelo que se denomina modelo logístico. Es decir, la población crece inicialmente y luego empieza a desacelerar su crecimiento. En este caso tenemos la ecuación exponencial o función exponencial y en este caso la ecuación logística. Iba a ir desacelerando su crecimiento hasta que llegaba un momento en el cual se estabilizaba. Y ese punto de estabilización se denomina capacidad de carga. Y esto se debe básicamente a que los recursos son limitantes. Entonces eso hace que la población no pueda seguir creciendo, sino que se estabilice en este punto.
Y eso se ha visto en los últimos años, y las proyecciones hacia futuro, digamos, muestran que la población se va a ir estabilizando a partir del 2100 aproximadamente. Entonces les voy a mostrar las distintas preguntas que le pueden hacer a partir de una ecuación que representa un modelo, ¿sí?, que les pueden hacer. Les pueden dar el modelo, por ejemplo, en este caso el logístico, con valores arbitrarios, y en el cual ustedes tienen que realizar la gráfica. En este caso, la capacidad de carga está representada por el valor K, que es el numerador en la ecuación. Entonces, viendo esto, nosotros sabemos que la curva se va a estabilizar cuando I valga 150. Ahora, para graficar esto es muy sencillo. Armamos una tabla de valores. En este caso tenemos T, que sería el tiempo, y es nuestra variable independiente, o nuestra X. Entonces básicamente le damos valores de T, reemplazamos en la ecuación, hacemos la cuenta y obtenemos los distintos valores de I. En este caso yo utilicé 7 valores. Obviamente que mientras más valores usen es mejor para graficar. Entonces, una vez que tenemos la tabla, graficamos los puntos y trazamos la curva. En este caso, la ecuación logística tiene esta forma típica en S o sigmoidea. Y luego nos pueden preguntar dos cosas. Primero nos pueden preguntar cuál es la población al cabo de un cierto tiempo, T. Por ejemplo, en este caso nos dicen cuál será la población al cabo de 50 días. Es decir, nos están dando el valor de T. Igual 50, con eso siempre tienen que tener cuidado en qué unidades está medido T, porque si T hubiese estado medido en otra unidad, por ejemplo horas, este valor lo tendríamos que multiplicar por 24. Entonces, nos dan esta información que esté igual a 50, y la incógnita, en nuestro caso, es el valor de I, que es la población, el número de individuos. Entonces reemplazamos este 50 en el valor de T y realizamos los cálculos normalmente, digamos, con la calculadora. Y esto nos da que I vale aproximadamente 64, es decir, al cabo de 50 días, la población es aproximadamente de 64 individuos. Y la otra pregunta que nos pueden hacer es, digamos, a la inversa, o sea, darnos el número de individuos que observamos y preguntarnos cuánto tiempo debe transcurrir para alcanzar ese número de individuos. O sea, la pregunta es al revés. Y este es un poquito más complejo porque ahora la información que nos están dando es el valor de I y la incógnita es el valor de T. O sea que nosotros de aquí tenemos que despejar el valor de T. Parece complicado, pero no es tanto. Lo primero que hacemos es reemplazar el valor de I, que en este caso es 120. Y la pregunta ahora es cómo despejamos T. Bueno, en este caso puntual, donde T está en el denominador, lo que conviene hacer es tratar de que nos quede en el numerador. Entonces, como está dividiendo todo este término, lo pasamos multiplicando y el 120 que nos va a quedar multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Entonces acá nos va a quedar 150 sobre 120, que es un número. Hacemos la cuenta con la calculadora, que nos da 1,25. Y de este otro lado nos quedó lo que estaba en el denominador. Como acá hay dos términos, 1 y
todo esto, vamos a pasar el 1, restando, para tratar de ir liberándonos de los términos. Y luego pasamos el 200, que esto también nos queda un número. Entonces, una vez que nos queda este solo término, donde tenemos la incógnita, vamos a tener que aplicar logaritmos. En realidad lo podemos aplicar antes, pero creo que esta es la forma más sencilla, tratar de sacar todos los números que estén cerca de la incógnita para hacerlo más simple. ¿Cómo hacíamos para la t? Bueno, aplicando logaritmos. En este caso, como tenemos el número e, nos va a convenir trabajar con logaritmo natural. Se puede usar en realidad cualquier logaritmo, pero esto nos va a facilitar uno de los cálculos que ahora les voy a mostrar. O sea, cuando aplicamos el logaritmo a esto, el exponente va a bajar. Esto es, ¿se acuerdan? Debido a las propiedades de los logaritmos. Va a bajar el exponente y se va a multiplicar por el logaritmo de e. Y del otro lado también lo tenemos que aplicar, ¿sí? O sea, cuando aplicamos alguna función, tenemos que aplicarlo a ambos lados de la igualdad. Como acá tenemos un número, nos va a quedar el logaritmo de un número que es otro número. Y en este caso, como nos queda menos 0,1t por el logaritmo de, este logaritmo natural de e es igual a 1, ¿sí? Porque el logaritmo natural, acuérdense que usa la base e. Es otra de las propiedades de los logaritmos. Si hubiésemos usado el logaritmo decimal, nos hubiese quedado el log de e, que es otro número, ¿sí? Porque en ese caso las bases no coinciden. Por eso conviene usar en este caso logaritmo natural, para que esto nos quede igual a 1. Entonces de esta forma nos va a quedar menos 0,1t igual a menos 6,68. Y acá simplemente pasamos el menos 0,1 que está multiplicando, dividiendo, y hacemos la cuenta, que es aproximadamente igual a 67. Es decir, al cabo de 67 días habrá aproximadamente 120 individuos.